El ex ministro de la Producción, ex presidente de la Sociedad Rural del Chaco, actual integrante de la Sociedad Rural Argentina, productor ganadero, el hombre. Estamos hablando de Marcelo Repetto, a quien le damos las bienvenidas aquí a Norte TV. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo le va a todo? Gusto estar aquí. Igualmente, Marcelo, comenzar por lo más urgente o lo más inmediato, ¿no? Que se realizó la Nacional Braford Primavera aquí en la provincia del Chaco, en el predio de la Sociedad Rural de Margarita Belén. Y aclaramos primavera porque en general las exposiciones rurales se realizan en agosto, ¿no? Durante el invierno. ¿Qué pudiste observar ahí? ¿Qué nivel de genética? ¿Qué nos podés contar al respecto? Bueno, esta es una exposición específicamente de la raza Braford. Hay que recordar que por ahí en mayo se hace de las 3 razas en Corrientes y esta es la segunda edición que se hace aquí en Margarita Belén, en el predio de la Sociedad Rural del Chaco. Y la verdad que la inscripción superó la del año pasado, la edición anterior, y muy buena la concurrencia, por supuesto, del público, pero sobre todo el nivel de excelencia de los reproductores, que para lo que estamos en esto, te diría que no es nada nuevo, porque el crecimiento que ha tenido la raza aquí en la provincia, y por supuesto en todo el país también, es ya algo que se da seguido y bueno, sí, muchos productores de la provincia de Chaco, también de provincia vecina, hubo inscritas 7 provincias, más de 29 cabañas, así que la verdad que una exposición muy linda ya cerrando los circuitos, ¿no? Ahora sí, Marcelo, entonces a la coyuntura nacional, la coyuntura provincial, se habló mucho, se dijo mucho, se conoce poco, por lo menos desde mi punto de vista, el tema retenciones cero, ¿no? Anuncio del gobierno nacional, previsto hasta el 31 de octubre, pero que en 36 horas ese cupo de 7.000 millones de dólares ya fue ocupado por las distintas agrupaciones, empresas cerealeras o agrícolas a nivel nacional. ¿Qué nos puedes contar acerca de esta medida? ¿Qué impacto tuvo? ¿Cuál es tu balance respecto a esta situación de retenciones cero? Bueno, yo el día que se anunció esta medida, que fue el día lunes, temprano por el vocero presidencial, lamentablemente, digamos, no hecha por el secretario de Agricultura, que sería lo ideal, pero más allá de las formas, digamos, el fondo de la cuestión era que nosotros visualizábamos que este tipo de medidas no iban a tener impacto en el pequeño y mediano productor agropecuario. ¿Y por qué? Porque estábamos hablando ya de cupos que tendrían las cámaras exportadoras de la campaña pasada, o sea, 24-25, campaña que el productor ya la vendió para financiarse y poder encarar esta nueva campaña 25-26, para pagar sus costos, para pagar sus gastos. Y el mercado de grano tiene ciertas particularidades. Por ejemplo, opera en futuros y opciones, y muchos productores que se financian vendiendo contratos a futuro, ya con un precio pactado sobre un nivel de precio de cultivo de cereales o oleaginosa, menos retenciones. ¿Quiénes tenían esa posibilidad de negociar ese cupo de exportación cero? Lo que pasó, digamos, las grandes exportadoras, que son las que acopian la gran producción de granos, de cereales y oleaginosa. Y dicho eso, a las 48 horas se cumplió con la expectativa, o mejor dicho, con el tope que había puesto el gobierno de 7.000 millones de dólares, digamos, ¿no? Y nosotros decíamos que al pequeño y mediano productor eso no le iba a llegar, y menos aún en estas provincias, digamos, del norte argentino, donde los rendimientos de los cultivos no es el mismo, donde la distancia a los puertos, todos sabemos que tiene mucha incidencia en los costos, por una cierta serie de particularidades que obviamente no iban a tocar al productor chaqueño, ¿no? Te referís al pequeño y mediano productor, básicamente, que son los que abundan aquí en nuestra región, ¿no? ¿Qué medidas nacionales o provinciales sí tienen un impacto directo y positivo justamente en ese segmento ganadero o productivo? Bueno, aquí en la provincia las medidas que se puedan tomar
que tengan que ver con cargas fiscales, por ejemplo, ingresos brutos, impuesto inmobiliario rural, eh, básicamente eso, y por supuesto que es muy importante siempre eh, tener una política crediticia que acompañe los procesos productivos, tanto en agricultura como ganadería, que le permita al productor financiarse para encarar esas inversiones. Y a nivel nacional, más o menos parecido, digamos, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la presión tributaria, laboral. Yo digo, trabajar en 4 o 5 medidas que trasciendan los gobiernos, más allá de la impronta que le pueda dar cada gobierno, que eso está bien en todo caso, pero me parece que darnos una política agropecuaria integral, no haciendo nada digamos, innovador, sino que copiando eventualmente a nuestros vecinos, que son nuestros competidores inmediatos, por ejemplo, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, y darle competitividad al productor argentino y al productor de esta zona del país, ¿no es cierto? Me parece que eso es lo que nos debemos como sector, como entidades gremiales, trabajar con el sector político provincial y nacional para poder ir articulando estas medidas que, repito, que no es poco, digamos, trasciendan los gobiernos, ¿no? Porque vimos el impacto que ha tenido una medida en lo inmediato. Imagínense si se trabaja en un esquema progresivo de quita de retenciones, porque por supuesto que uno está dejando de recaudar, por eso digo progresivo, pero acordando. Yo no tengo ninguna duda que la expansión tanto agrícola como ganadera y el fortalecimiento de la economía regional le va a venir de esa manera. En cuanto al panorama agrícola provincial actual, hay muchas expectativas respecto a las buenas cosechas que se avisoran o se pronostican en cuanto a trigo y a girasol, ¿no? También la humedad en los campos también habla de una buena ganadería o favorable a la ganadería. ¿Cómo estás observando vos este panorama agrícola provincial en lo inmediato? Bueno, la verdad que lo de trigo fue una campaña muy buena. De hecho, hay primicias de un productor de Chaco, siempre no, casi siempre estoy acostumbrado al sudoeste. Una muy buena campaña de trigo que tiene en el Chaco multipropósito, digamos, tanto para lo que es la venta específicamente del grano como la cobertura que permite después tener mejores suelos para las siguientes campañas. Girasol, tengo entendido por algunos informes que brinda el Ministerio de la Producción, que hay récord de superficie, alrededor de 450.000 hectáreas, lo cual eso hace mucho no se veía, el tema girasol. Creo que ayudó mucho también el tema de los perfiles de suelo. Y bueno, veremos qué pasa también con la campaña algodonera, que está ahora a fin de octubre, principio de noviembre, donde se empieza a sembrar algodón y hay muy buenas expectativas, hay muy buenas intenciones de siembra. Así que la verdad que después de venir de una crisis de sequía inusitada de 3 años seguidos prácticamente, para el sector agrícola esto le viene muy bien, ¿no es cierto? Y el Finalmente, ganadero, repito, desde la resolución 125, allá por el 2008, cayó drásticamente la representatividad del campo, si se quiere, en el Congreso Nacional, ¿no? ¿Cuáles crees que son los motivos? ¿Qué análisis haces sobre esta realidad hoy? bueno, ahí hay, yo diría, algunas aristas en el sentido de que, digamos, es una opinión que por ahí la hago personal, ¿no? De las instituciones, pero la política no visualiza en el sector, o no visualiza en el sector en general, no específicamente de las entidades, sino del sector en general, el potencial que tiene. Y por lo tanto, la representatividad del mismo se diluye en los usos prácticos de la política. Digamos. Si los partidos políticos no tienen tampoco sus debates de ideas, de propuestas, probablemente las opiniones técnicas
cada vez se usan menos y entonces, bueno, después la representación es nula o casi nada, digamos, ¿no? Creo que lo del 2008 con la 125 fue un momento bisagra, fue un momento particular que vivió el país y, bueno, algunas caras visibles de las entidades del campo que estaban ahí accedieron a diferentes lugares, pero bueno, después en el tiempo se fue dispersando, cada vez más difícil, pero digo que me parece que más allá de las personas, lo que tenemos que discutir justamente es una verdadera política agropecuaria y se tiene que dar en esos ámbitos, en los ámbitos del Congreso de la Nación, para que después puedan ser ejecutadas en los ejecutivos tanto provinciales como nacionales, ¿no? Marcelo Repeto, muchas gracias por este contacto con Norte TV. No, gracias a ustedes y que terminen bien el día. Gracias. Muchas gracias, Guille, con esta nota con Marcelo Repeto, con todo entonces el panorama y su precisión, su enfoque sobre las medidas de las retenciones y el panorama que ve al respecto